Vamos a hablar a grandes rasgos sobre el libro de Daniel. Eh, Daniel es un profeta que ha sido mal comprendido. Cuando nosotros pensamos en Daniel, eh, se considera que Daniel trata acerca de cronologías, de imperios, de bestias, de cuernos, de de tecnología también, ¿no? Hay un pasaje donde dice que la ciencia aumentará, entonces se cree que Daniel está profetizando para el siglo XXI, ¿no? Y hay muchos eh, eh, sistemas teológicos que así nos hacen ver, ¿no? De que Daniel había profetizado que la ciencia aumentará, los avances tecnológicos, el Internet, que el hombre haya pisado la luna, ¿no? Los rayos X, eh, tantas cosas que hoy nosotros estamos viviendo en el siglo XXI. Y se piensa en Daniel de esa característica, ¿no? Como si fuera Daniel un profeta que estuviese hablando de una serie de cosas que iban a suceder entre el siglo XVIII al XXI. Hasta el famoso científico Isaac Newton, con el libro de Daniel, él haciendo una cuenta de los tiempos que hay allí, mitad de un tiempo, él llegó a predecir que Jesús iba a venir el 2060. Eso dijo el famoso científico Isaac Newton con respecto a Daniel. Hubo una señora que dijo que a partir de 1798 el libro de Daniel se puede entender, ¿no? Ya se imagina eh, cómo está el asunto con el libro de Daniel. Yo creo que Daniel no ha sido comprendido. Eh, Aquellos que interpretan a Daniel más parecen los agoreros, los astrólogos, que no podían entender ni comprender el sueño de Nabucodonosor, ¿no? No sabían qué había soñado. Así que el rey se enojó contra estos magos astrólogos. Siguen habiendo los astrólogos y los magos que no entienden nada de Daniel. En esta mañana voy a presentar un estudio de que Daniel tiene que haber escrito de Jesús. Les voy a dar algunas pruebas bíblicas por la cual creo que es un profeta. ¿Para qué fue llamado un profeta? El primer pasaje está en Hebreos, por favor, ustedes pueden anotar allí. Hebreos 1.1. Hebreos 1.1. Es elemental este pasaje que voy a leerles. Hebreos 1.1 dice: en el pasado, dice así, ¿no? Hebreos 1.1, en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. El autor de Hebreos no sabemos quién es. Dice que en el pasado, ¿no? Está hablando de la época antiguo testamentaria, Dios ha hablado, Dios ha dado su revelación. No es que el pueblo se haya quedado sin revelación, ¿no? En el pasado, antes de la cruz, antes del Nuevo Testamento, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Dios habló muchas veces, tenía que hablar muchas veces. La palabra aquí es polímeros y polítropos, ¿no? Que quiere decir que la revelación en el pasado fue de a poco, fue una revelación así, de a poco Dios iba revelando sus verdades, su palabra, el evangelio, pero era de a poco, de a poco Dios iba revelando. La primera revelación la encontramos en Génesis 3.15, ¿no? Donde Dios le dice a Adán y Eva de que iba a venir un salvador, de la descendencia de la mujer iba a venir un salvador. A partir de allí, ese texto es conocido como el protoevangelio, el primer evangelio. A partir de ahí, esa revelación de Génesis 3.15 se va a ampliar. Dios va a dar más detalles, más minucias van a venir
para que se pueda entender qué es lo que Dios quiere revelarnos. Y no se olviden, desde el protoevangelio, el anuncio de Dios tiene que ver con un Mesías, tiene que ver con un Salvador. No sé por qué nos hemos centrado en otras cosas. No, el anuncio en el pasado fue acerca de un Mesías. Este Mesías iba a herir en la cabeza a Satanás y iba a traer salvación para su pueblo. Este es el mensaje del pasado. Dios se reveló de esta forma. Entonces dice, de muchas maneras también. Dios utilizó muchos recursos, muchos métodos para alcanzarnos con el Evangelio. No solamente un recurso, sino muchos recursos. Cuando uno ve el santuario judío, hay una serie de elementos que tienen como propósito revelarnos la figura del Mesías. La Biblia también es un libro de historia. Aún en esas historias maravillosas que usted encuentra en la Biblia, usted puede ver en esas historias un prototipo de Jesús. ¿Quién no recordará a David que venció al gigante Goliat con 5 piedrecitas? Más tarde el Mesías vencería al diablo, conquistando la salvación para nosotros. ¿Quién no puede recordar a Abraham cuando Dios le había pedido que ejecute a su hijo? Allí hay un prototipo de Jesús dando su vida por nosotros. Hermanos, todo el Antiguo Testamento está lleno de códigos, de metáforas, de parábolas, de profecías que tienen como elemento principal a Jesucristo. No persigue otra cosa. La Biblia es un libro que tiene como propósito revelarnos al Mesías. Y todo erudito, todo exégeta de la Biblia debe tener esto en cuenta, que el libro de la Biblia, las escrituras, tienen como propósito enseñarnos acerca de Jesucristo. Lamentablemente, cuando vamos a Daniel, ¿no? Lo que hacen los exégetas, lo que hacen los eruditos, es hablar de la morfología, es hablar de la sintaxis, es hablar de la gramática, es hablar del hebreo, del arameo, es hablar si que el texto mejor es la Septuaginta, el texto masorético, Teodosio, más adelante la Vulgata Latina, ¿no? Se concentran en la coma, en la tilde, si es el artículo, si es el sustantivo, ¿no? Y lo que más parece es que tratan de ajustar su sistema de creencias y por eso reeditan constantemente el texto bíblico. Daniel es un libro que ha sido súper que reeditado, ¿no? Que le falta el agnud, que le falta aquí una coma, que el artículo tiene artículo, por lo tanto es un sustantivo. Y los teólogos se pasan el día y las horas y los años discutiendo acerca de Daniel. Daniel ha sido tratado de una manera injusta. Ahora, Dios nos va a permitir que nosotros miremos a Daniel con otros ojos, los ojos de Jesús, los ojos del Evangelio. Y esta declaración que quiero tener como punto de partida o como punto hermenéutico es el libro de Hechos, el capítulo 10. Hechos, el capítulo 10. Hechos, el capítulo 10. Voy a compartir un poco mi pantalla a ver si logro poner el texto allí. Hechos, el capítulo 10. A ver, vamos a ver si tengo el texto. Hechos 10. Hechos 10, sí creo que lo tengo. Hechos 10. Hechos 10. No, este es el texto hebreo. El libro de Hechos 10. Muy bien. Hechos 10. Sí, acá hay una Biblia. Miren, vamos a leer Hechos 10. Hechos 10. Ahí estoy compartiendo pantalla. Vamos a ir despacio nomás. No hay apuro. Dice así. Para que tengan el contexto, Pedro
no entendía el plan de Dios. Pedro, aunque habían comprendido el Evangelio, no entendía que ese Evangelio era para todos, que Dios no hace acepción de personas, que no era un evangelio sectario, sino que este evangelio era transcultural, era para toda cultura. Entonces, como él no entendía esto, Dios tuvo que revelarle a través de una imagen donde él vio animales inmundos, reptiles, batracios, todo tipo de animales. Y Dios le dice a Pedro, mata y come, ¿no? Y él dijo, como judío, ¿no? Nunca he comido cosa inmunda, jamás. Y él no entendía la visión, no estaba preocupado qué es lo que Dios quería revelarle. Y Dios le dice, mira, lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Estaba Dios revelándole que el Evangelio también es para el griego, el Evangelio también es para el gentil, el Evangelio es para los sin nomos, los que están sin ley, los que no conocen de escritura. Dios los ha limpiado por medio de la justicia de Cristo. Él no entendía esto porque los judíos creían que había que ser como judío para ser salvo. Así que Dios les reveló que así no son las cosas, de que en esta dispensación Jesús ya había venido. Por lo tanto, el significado de todos esos elementos judíos se concentraba en Cristo y ahora a partir de la fe el creyente podía ser justificado, encontrar redención. Y ahí es donde Pedro dice estas palabras en la casa de un pagano llamado Cornelio. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no todo al pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús, el que Dios ha designado como juez de vivos y de los muertos, de este dan testimonio todos los profetas de que en su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. El mensaje de Pedro, aquella oportunidad en la casa de Cornelio, no fue hablarle de un cronograma profético de números, no fue que le habló de la sintaxis hebrea, no de asuntos gramaticales. Pedro usó la escritura para decirle que Cristo era el cumplimiento de aquello de la escritura. Y le habla de la muerte y le está hablando de la resurrección. Pero el texto que vamos a remarcar esta mañana para los fines de nuestro estudio es el 43. De este dan testimonio todos los profetas de que en su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Cuando dice de este está hablando de Jesús. Y dice que, ¿qué habla sobre Jesús? Dice que todos los profetas, aquí incluye Daniel, ¿qué enseñaban los profetas? De que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Todos los profetas. Esto incluye entonces a Daniel. Pero por una razón extraña, Daniel no es visto como un profeta evangélico, sino como un profeta de catástrofes, un profeta que profetiza para nuestra era, para nuestra época, y entonces como que a Daniel se le pasó el Mesías, ¿no? Siento que todas las escrituras, todos los instrumentos de Dios, inclusive el santuario, he hablado, y la historia bíblica, conlleva o convergen en la vida de Jesús. Es extraño que Daniel haya sido pasado por alto, que sobre Daniel no haya escrito nada sobre Jesús, ¿no? A los muchos, algunos tratan de utilizar Daniel 9:20, las 70 semanas para hablar del Mesías, y eso es todo. Pero luego, como que Daniel hizo mucho silencio con respecto a la obra del Mesías. En estos días pude entender que no es así. Dios en el libro de Daniel revela también desde un comienzo el Evangelio. Pedro no se puede haber equivocado, tampoco el mismo Jesús. Jesús decía, las escrituras hablan de mí. Entonces vamos a ver una historia en el libro de Daniel que converge en el Evangelio. Una historia que lamentablemente se ha utilizado como un cronograma profético para hablar de fechas que llegan a nuestro tiempo. En todo caso, si se habla del Mesías, se toma como un punto en la historia, nada más. Cuando el Mesías no es un punto
en la historia. El Mesías trae la historia. El Mesías es la historia. En la historia del Mesías está condensado la redención, cielos nuevos y tierra nueva. En la historia del Mesías también está condensado el acto más sublime de salvación de Dios para nosotros. Por lo tanto, a Dios no se le pasó por esto. Dios le reveló a Daniel también el Evangelio. Vamos ahora sí al libro de Daniel para estudiar. El título se llama Dios revela el Evangelio a Nabucodonosor. Dios le revela el Evangelio a Nabucodonosor. Todos conocen a este famoso rey, ¿no? Nabucodonosor. Cuando era niño me costaba pronunciarlo. Aprendí de Nabucodonosor desde chiquito, ¿no? Dibujando esa famosa estatua que ustedes conocen, ¿no? Interesante esta historia que lamentablemente ha sido utilizada y no explicada como debe ser. Vamos a ver qué dice. Daniel 2. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que turbó su espíritu y no pudo seguir durmiendo. Y el rey mandó llamar a sus magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le mostrasen su sueño. Vinieron pues ante el rey. El rey les dijo: tuve un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces los caldeos dijeron al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. Imagínense, ¿no? El sueño. A veces nosotros solemos soñar y nos pasa que nos olvidamos, pero el sueño ha sido tan profundo, es tan profundo, que hay como una corazonada. Eso es más o menos lo que está pasando con Nabucodonosor. Ha tenido un sueño tan profundo, pero él ha olvidado en qué consiste, pero ha quedado en él ha marcado ese sueño su vida. De paso, Nabucodonosor no va a ser el mismo. Hay un antes y un después de este sueño. Él se ha olvidado, no recuerda, pero hay algo dentro que le trae preocupación. El texto dice que se turbó su espíritu y no pudo seguir durmiendo. O sea, que se despertó muy temprano, 3 de la mañana, perdió el sueño, no entendía qué era, pero estaba turbado. El sueño le había marcado, le había dejado huellas. En esa época, usted sabe que habían guerras, ¿no? Y los reyes vivían con los pelos de punta, nerviosos. Los reyes eran así porque sospechaban de todo, hasta de una copa de vino, que no vaya a ser que le den veneno, así que le hacían probar a otro. Sospechaban de sus familiares, de su esposa. Sí, así había que vivir en esa época. No era fácil llegar a ser un conquistador porque habían otros que querían aprovecharse y darte un golpe de estado. Así que no era fácil. Los reyes vivían con esa tensión, por eso que estaban agrupados con astrólogos, caldeos, que eran como especie de guías espirituales, que le ayudaban a abrir el futuro. Estaban interesados en su zodiaco, en el futuro, querían conocer el futuro. ¿El futuro por qué? No por cosas buenas, sino por su mismo gobierno, por su mismo imperio. Ellos querían validar y sostener su imperio, perpetuar su imperio. Imagínense a Nabucodonosor teniendo esos sueños. Y entonces, ese sueño, por supuesto, era una revelación de Dios. Recuerden que empezamos que en Hebreos 1:1, en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dios se revelaba de muchas maneras y esta es una manera de revelarse a través del sueño. Un sueño que no le dejó tranquilo. Espero que esta mañana también el Evangelio no te deje tranquilo, porque así es el Evangelio, no te va a dejar tranquilo. Entonces el Evangelio comenzó a producir
cosas en la vida de Nabucodonosor, que no estuvo tranquilo, ya no fue el mismo después de este sueño. Manda a llamar a sus astrólogos, a sus caldeos. Hasta allí los astrólogos y caldeos vivían bien a las espaldas del rey, porque cualquier sueño que el rey le decía que había tenido, venían el astrólogo A, el astrólogo B, el astrólogo C, y comenzaba a darle sus explicaciones. Pero llega un punto donde los astrólogos o magos, agoreros, no le pueden dar una interpretación, sencillamente porque el sueño no lo sabía Nabucodonosor, no sabía qué había soñado. Él no podía explicarle a estos astrólogos, ¿no? Se le hacía difícil. Entonces, el rey le dice, el 5, respondió el rey de los caldeos, el sueño se me ha ido. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis despedazados y vuestras casas serán convertidas en ruinas. Pero si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis dones, favores y grande honra. Por tanto, decime el sueño y su interpretación. El rey era caprichoso. ¿Sí? El rey quería soluciones, así era un mandatario en esa época, ¿no? O sea, yo me olvidé, pero para eso les pago, para eso ustedes están conmigo, ¿no? Y si ustedes no pueden revelarme qué soñé, entonces los voy a despedazar. Es que esta vez el sueño de Nabucodonosor no era un sueño acerca de él, era un sueño que Dios le estaba haciéndole ver, Dios se le estaba revelando un sueño, Dios le estaba revelando el plan de salvación a Nabucodonosor. Y hermanos, yo he entendido que por más que le explique a una persona el plan de salvación, si Dios no le abre el entendimiento, esta persona no va a comprender el plan de salvación. No va a entender el plan de salvación. Así que Nabucodonosor estaba turbado porque no había nadie que podía revelarle el sueño. Usted ya conoce la historia, para abreviar, no quiero leer todos los textos bíblicos. Ahí es donde se le llama Daniel, ¿no? Ahí se le llama Daniel, se le dice que Daniel es una persona que sabe interpretar sueños. Vamos a ver a partir de 19 qué sucede. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche, y Daniel alabó al Dios del cielo. Dijo Daniel, alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de él son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, Dios de mis padres, te agradezco y te alabo porque me diste sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer el asunto del rey. Tampoco Daniel podía, solamente Daniel oró al Señor y fue Dios que le reveló el sueño y también su interpretación. Fue Dios el que reveló este sueño a Daniel. Este sueño tiene que ver con el plan divino para la humanidad. Se lo revela a un pagano, no se lo está revelando a uno que es del pueblo de Dios, sino a un pagano, un rey, a un monarca, para decirle, mira, el que está al control de la historia es el Dios de dioses. Él es el soberano. Él es el que está al control de la historia. Es lo que quiere que entienda Nabucodonosor. Y por eso le va a revelar. Una vez que sucede esto, Daniel va donde el rey. Dice así, el 26. 2:26 del libro de Daniel. El rey preguntó a Daniel, a quien llamaban Belsasar, ¿eres tú capaz de decirme el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza son estos. Rey, en tu cama estuviste pensando qué sucederá en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Ahora, vamos a detenernos aquí. El rey no estaba pensando en el siglo XXI. Él no estaba pensando en la época victoriana. O sea, póngase un rato en el zapato de Nabucodonosor. ¿Qué es? Cuando él piensa en el futuro, ¿en qué estaba pensando? Él estaba pensando en el reino. No se olviden que Babilonia fue una de las 7 maravillas del mundo, era hermoso. Allí se habla de los jardines colgantes, habían leones alados por todo lado. Esa ciudad era una maravilla. Ya, y Nabucodonosor era uno de los personajes
que había afirmado su gobierno, ¿sí? Entonces él estaba pensando en ese futuro, en que se perpetúe el poder de los babilónicos y que nadie le haga sombra. Así que pensando en esos asuntos, él duerme, pensando en eso. Y sucede lo siguiente, lo dice Daniel. Rey, 29, estuviste pensando qué sucederá en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Y a mí me fue revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en otros, sino que para que notifique al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Rey, tuviste una estatua majestuosa, enorme y muy brillante, en pie, y su aspecto era terrible. La cabeza de estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada, sin intervención de ninguna mano, que hirió la estatua en sus pies de hierro y arcilla, y los desmenuzó. Entonces desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como la pelusa de las eras del verano, que el viento llevó sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió la estatua llegó a ser un grande monte que llenó toda la tierra. Solamente póngase a meditar y a reflexionar en el pasaje que estamos leyendo. El centro del sueño, hermanos queridos, no es el imperio babilónico, no es el imperio subsiguiente medo-persa, no es el imperio subsiguiente Grecia, no es tampoco el cuerno pequeño, no es tampoco el cuerno pequeño, no, tampoco es la cuarta bestia. La cuarta bestia es espantosa porque va a ser algo que no hizo Nabucodonosor, que no hizo Medo-Persia y no hizo Grecia. Todos ellos fueron respetuosos de Dios, respetuosos de la cultura judía, pero hay uno que se lanza contra la cultura, atreviéndose a profanar el santuario, como ya les he explicado anteriormente, y por eso que hay el foco de atención está en este cuerno pequeño, ¿no? Está en este cuerno pequeño, porque este hace lo que el resto no ha hecho, ¿no? De profanar, de cambiar los tiempos y la ley, de quemar cerdos en el santuario. Por lo tanto, el foco de atención se está basando en este cuerno pequeño. Pero tampoco el tema de Daniel es el cuerno pequeño. El tema de Daniel es la roca, es la piedra. Ese es el tema de Daniel. A partir de allí va a haber un enfoque entre lo que es la roca y lo que es los poderes hostiles, que lo que tratan es de controlar y destruir a la roca, ¿no? Tratan de dejarla a un lado. Ese es el objetivo, ¿no? O eclipsar, ocultar, destruir a la piedra. Entonces, después de todos estos sueños que vemos allí, el tema aquí en Daniel es una piedra. Y lo voy a volver a leer. Dice así: mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y lo desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como la pelusa de las eras del verano que el viento lleva sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un grande monte que llenó toda la tierra. Cuando nosotros encontramos una piedra cortada, usted tiene que pensar en Jesús. Usted tiene que pensar en el Pentateuco. Usted se debe acordar cuando Moisés hirió la roca. Moisés hirió una roca. Y por esa causa, Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán. Él murió, luego resucitó y Dios se lo llevó al cielo. Pero esta roca está descrita en la Biblia como la piedra que desecharon los hombres y que Dios ha establecido como ángulo principal.
esta piedra que fue cortada es la piedra de la cual los hombres rechazan, la cual los hombres menosprecian. Esta piedra que fue herida no por mano humana, fue herida por el mismo Dios para el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que por sus heridas fuimos nosotros curados. Además, vamos un ratito a Isaías 53:10. ¿Cómo es que esta roca llegó a ser cortada? Isaías 53:10. Dice así el libro de Isaías 53:10. El libro de Isaías 53:10 con respecto a esta roca dice lo siguiente. Con todo, el Señor quiso quebrantarlo mediante el sufrimiento, y como puso su vida en sacrificio por el pecado, verá linaje, prolongará sus días, y la voluntad del Señor será prosperado en su mano. El Señor quiso quebrantarlo, Jehová quiso quebrantarlo. Esta roca fue cortada para nuestra salvación, fue cortada para nuestra redención, y ha sido colocada ahora como la piedra de ángulo, sobre la cual se sostiene no solamente la iglesia, sino el universo entero. Esta piedra que al comienzo era pequeña, y dice la Biblia que se hace un monte grande, ¿no? Eso es lo que estamos leyendo allí, ¿no? Y llega a ser un reino eterno. Esta roca que Dios le está revelando a Nabucodonosor es acerca de un reino que no tendrá fin. Le está hablando de un reino espiritual. No le está hablando del reino de los medo-persas o el reino babilónico o a su vez el reino griego o el reino romano más adelante que vino, que está en Daniel 11:30, sino que está hablándole, la idea principal de este sueño no es hablar de los reinos subsiguientes, sino es hablarle de aquella roca que ahora llega a ser la piedra de ángulo, es decir, la piedra principal sobre la cual se sostiene tu vida y mi vida, se sostiene la iglesia y se sostiene el universo entero. Esa roca que fue cortada es Jesucristo. Aquello también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Fíjese lo que dice, es interesante. Esta declaración es muy parecida a la de Daniel, ¿no? Hebreos, vamos a Hebreos 1. Miren lo que dice. Hebreos 1, 8. Hebreos 1, 8 dice así. 1, 8 en adelante. Hebreos 1, 8 en adelante. En cambio, al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad, el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría, para que, más que a tus compañeros, también le dijo, tú eres Señor en el principio, pusiste los cimientos de la tierra y los cielos sobre las obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos envejecerán como un vestido, como un manto los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Nabucodonosor murió. Los reyes de los medos y persas también murieron. Alejandro Magno murió en la India, una enfermedad picada por un zancudo. Los imperios romanos también murieron. Pero aquí el escritor de Hebreos está hablando de que ellos perecen, pero hay un gobierno que permanece para siempre. Y dice que ellos envejecen, pero tú sigues siendo el mismo y tus años no se acabarán. Este es el reino de Jesucristo, es el reino que fue establecido con su sangre preciosa y con sus méritos, su vida perfecta, su muerte expiatoria, su resurrección, son el Evangelio. Por lo expuesto, este reino que fue establecido no con espada, no con
luchas violentas, no con armas, sino con la sangre derramada de Jesucristo. Este es el reino eterno, el reino que no tendrá fin, el reino que nunca se acabará, es el reino del Señor Jesús, instaurada por su propia sangre. Es el reino que Nabucodonosor debe conocer y todos los reyes deben conocer, que Dios ha instaurado ya su reino. Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Él era el reino de los cielos que ya se había acercado. Entonces, el cumplimiento de aquella profecía que está en Daniel no se refiere a la segunda venida, una roca que fue cortada, sino que se refiere a su primera venida, cuando él vino chiquitito, pequeñito. Nació en un pesebre de animales. Ni siquiera este rey nació con la pompa que nacen los reyes. Nació en la necesidad, nació en la miseria. No tenía absolutamente nada. El mismo Jesús decía, las aves tienen su nido, la zorra su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él vino sin la fuerza de los príncipes o de los reyes. Él vino como humano. Y él al ir al Calvario con su justicia o su sangre preciosa, entonces hizo su reino. Su reino está basado en su propia sangre, en sus propios méritos. A través de esto, entonces él conquista corazones. Nabucodonosor se sabe que se hizo también cristiano o creyente. Él llegó a creer en Dios. Será uno de los reyes que veremos en el reino de los cielos, que creyó en el Señor Jesucristo. Entonces, lo que le estoy diciendo a la hora de estudiar Daniel, pensemos en esto, que el libro de Daniel es una revelación también del Evangelio. Dios está revelando el Evangelio a Nabucodonosor y está ampliando este tema de la salvación acerca de Jesucristo. Y no perdamos la esperanza. En este capítulo que hemos leído, entendamos que a veces también cuando vemos las políticas, no, ya sea de izquierda, de derecha o los liberales, las personas se angustian y se desesperan. Pero hace muchos años ya el reino de Jesús fue instaurado con su propia sangre. Este rey soberano es nuestro príncipe de paz, es nuestro rey de reyes, nuestro señor de señores. Pongamos nuestra confianza en ese reino. En ese reino sí hay seguridad. No debemos preocuparnos como Nabucodonosor del futuro. Nabucodonosor se preocupaba del futuro y les dije que vivía con los nervios de punta, porque él pensaba en cualquier momento le quitaban su reino. El reino nuestro no nos van a quitar porque ese reino la conquistó Jesucristo. Ahora somos reyes y sacerdotes porque pertenecemos también a este reino. Imagínense, reyes y sacerdotes. Antiguamente no podía haber un rey y un sacerdote. Bien eras rey o bien eras sacerdote. En el Nuevo Testamento Dios nos llama a nosotros reyes y sacerdotes porque pertenecemos al reino de Cristo. Es un reino que ya vino. No espere que va a llegar. Ya llegó este reino. Lo que estamos esperando es encontrarnos con este príncipe o este rey de reyes que conquistó nuestros corazones al morir por nosotros en la cruz del Calvario. En resumen, cuando usted lea Daniel, no se centre en la zoología, no se centre en los animales, no se centre en los imperios, no se centre en la historia. Uno se ha leído la historia de Medo-Persa, las guerras médicas, ¿no? Es eso de los espartanos, ¿no? De Alejandro Magno, de los 4 generales, y uno se lee de Pericles, ¿no? Tantas cosas hay en esa historia de Cleopatra. No, céntrense en Jesucristo. Él es la piedra de ángulo que ha sido establecida para la salvación y el perdón de tus pecados. Que puedas tú, al leer Daniel, encontrar al Salvador, encontrar a tu Mesías. Hermanos, toda falsa religión pone otro fundamento en lugar de Jesucristo. Eso les digo por toda falsa religión pone otro fundamento. Ponen al sábado por encima de Jesús. Ponen una doctrinita por aquí. Los testigos dicen, no, que el nombre de Jehová es Jehová, Jehová, Jehová. ¿No? Y ponen allí, para ellos es Jehová, Jehová, Jehová. Entonces luchan por el nombre.
No, ponga a Jesucristo como su Salvador, como su perfecto sacrificio. Otros dicen, no, no murió en una cruz, murió en un madero. ¿Qué me importa? Murió por mí, me salvó. Murió por mí, es lo que importa, es mi Salvador. En Él debes vivir confiado. Otros ponen allí y se pelean por fechas y por años. Déjese de fechas y años. El único año bíblico es el año 31, donde murió Jesucristo, el 14 de Nisan, o si no quiere poner año, el 14 de Nisan, Él murió. Él es tu perfecto Salvador. Él vendrá por aquellos que confían en Él, que han depositado su confianza en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Entonces, no estemos nosotros poniendo otro fundamento en lugar de lo que ya ha sido establecido. Más bien debemos gozarnos en poder proclamar del bondadoso Jesús, de su justicia, hablar de ese reino que fue establecido por su gracia y que Él empapó su propio cuerpo con sangre para que nosotros seamos sus hijos, para que nosotros vayamos a la eternidad. Ese es el reino de Cristo. Es un reino establecido con su gracia y con su propia sangre, en la cual los creyentes de toda la tierra hemos llegado a fijar nuestra mirada en ese rey divino, humano y salvador perfecto. De él dan testimonio todos los profetas, incluido Daniel. Que Dios nos bendiga. Amén.